Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día aquí en Telesur. Y como de costumbre, les invito a revisar de inmediato nuestra pregunta de hoy. Ahí la tienen en pantalla nuestra pregunta para hoy. Dice lo siguiente: el mundo ya supera los 10 millones de infectados y las 500.000 muertes por el COVID-19, así lo ha alertado la Organización Mundial de la Salud este lunes. Mientras tanto, gobiernos como los de Estados Unidos y Brasil siguen minimizando la crisis. ¿Por qué estos gobiernos evitan la cooperación para combatir al coronavirus? Participe de nuestra pregunta del día, la consigue en Twitter, @LuisTelesur. Vamos a iniciar de inmediato las informaciones. Los consejos políticos y económicos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América discutieron este lunes mecanismos para afrontar el impacto de la pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe, en el marco de los 15 años de Petrocaribe. Este es nuestro primer tema del día. En el encuentro, que se realizó de forma virtual, participaron los cancilleres y ministros de Economía de los países que integran el ALBA-TCP. La cita tuvo como propósito diseñar un plan de contingencia económica pospandemia. En ese sentido, el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, encargado del discurso inaugural del encuentro, propuso impulsar acciones dirigidas a coordinar la cooperación y la solidaridad en diversas áreas. El diplomático hizo también énfasis en la necesidad de avanzar en la articulación de los sistemas de salud de los países del ALBA para mitigar el impacto de la COVID-19 en la región. Nuestra ALBA, nuestra Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, no se queda en medio de la situación de la pandemia mundial, no se queda de espectador ni se queda en una situación defensiva, sino que asume una posición de coordinación en ofensiva. Asume una posición de predecir los efectos que haya tenido en la economía, que esté generándose en nuestras economías a partir de la pandemia, de las paralizaciones de los sectores económicos, productivos, del turismo, por ejemplo, para el Caribe Oriental o para Cuba, o en todos nuestros países, pero hay economías cuyo corazón reposa en la actividad turística. Ahí, bueno, tenemos poderosos mecanismos de apoyo, tenemos el Banco del ALBA. Raúl Licausi también es presidente del Banco del ALBA y está presente aquí. Y bueno, y tenemos distintas vías y propuestas que vamos a manejar el día de hoy. Por su parte, el vicepresidente sectorial de Economía de Venezuela, Tarek El Aizami, abogó por avanzar en la construcción de un nuevo modelo económico basado en la inclusión, al tiempo que propuso el relanzamiento de Petrocaribe. Tenemos que avanzar y caminar hacia lo que la querida compañera Alicia Bárcena llama una nueva geografía económica, más inclusiva y sostenible, con una renovación de todos los mecanismos de cooperación bilateral y regional, una integración además que dependa menos del exterior. En ese sentido, nosotros proponemos desde Venezuela el relanzamiento en el marco del 15 aniversario de lo que es y ha sido Petrocaribe. Para ampliar esta información vamos ahora en directo con nuestra corresponsal Madeleine García, en directo desde Caracas, quien tiene más información sobre esta reunión del Consejo Político y Económico del ALBA-TCP de este lunes. Madeleine, te saludamos. Hola, te saludo Luis. Pues hace 15 años nació Petrocaribe en un contexto en donde los precios del petróleo sobrepasaban los $100 por barril. Un duro golpe para la economía de los países del Caribe, así que el comandante Hugo Chávez creó este mecanismo de integración para vender a precios internacionales el petróleo, pero con facilidades de pago a 20 años, con una fórmula: 60% cash, es decir, los países debían pagar de una vez el 60% de la factura petrolera si el precio del petróleo bajaba a menos de $100. Si el precio pasaba a más de $100, pagaban el 40% inmediatamente de la factura petrolera a Venezuela con un 20 años
a 1% de interés. Es decir, era una fórmula de 60-40%. Esto alivió muchísimo las economías del Caribe, que en ese momento se vieron golpeadas, asfixiadas por el elevado precio del petróleo, y en ese momento este mecanismo de integración, de solidaridad, pues se abrió para poder mantener y sostener el tema económico en los países del Caribe. Incluso este porcentaje que restaba a 20 años y al 1% de interés podían pagarlo los países miembros con insumos para Venezuela, por ejemplo, con arroz, con habichuela, con médicos, en el caso de los médicos cubanos, y cualquier otro servicio o producto que los países miembros de Petrocaribe pudieran facilitar a Venezuela, y con esto hacer el intercambio. Esto fue muy bueno porque, por ejemplo, Guyana, en donde Venezuela mantiene una zona en reclamación con este país, reclamando parte de nuestro territorio, bueno, esa zona del Esequibo en reclamación había sido sembrado en ese momento para pagar la factura petrolera con arroz, y tú ibas para allá y habían espejos de las siembras de arroz precisamente como parte de Petrocaribe. Esto formó parte de esta alianza y de esa diplomacia de paz. Un territorio que pudo haber sido en conflicto, como ellos quieren llevar en este momento, bueno, fue un territorio de coordinación, de, prácticamente de Venezuela, porque al final ellos sembraron el arroz para pagar la factura petrolera venezolana, y así cada uno de los países. Haití, por ejemplo, fue un ícono de los resultados de Petrocaribe. Cuando ocurrió el terremoto, pues luego se creó un fondo de Petrocaribe en donde los países además depositaban y ellos decidían a dónde iban a ir estos fondos de acuerdo al país necesitado. Bueno, todo lo que se ve ahorita, lo que los ojos perciben de Haití, todo lo que pueden ver en, por ejemplo, Puerto Príncipe, todas esas obras son obras de Petrocaribe, y básicamente el principio o el espíritu fundamental de este mecanismo de integración no es imponer, es coordinar con el país, y sobre la base de sus necesidades y las necesidades del pueblo, bueno, allí está Petrocaribe con su presencia. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurrió en Haití con Francia, España, Estados Unidos, ellos hacían obras de infraestructura que los requerían estas naciones, bueno, para sus beneficios. Petrocaribe no plantea eso. Ahora, ¿qué se plantea 15 años después? Como el precio del petróleo bajó muchísimo, lo que se está debatiendo precisamente cómo va a ser esa fórmula para la venta del petróleo, porque evidentemente Venezuela no puede perder, pero el mecanismo de Petrocaribe va a seguir siendo el mismo, que es la venta de petróleo a precio internacional a los países del Caribe, y con un plus que tendría que ver con obras de infraestructuras para lo social, y por eso esta reunión del ALBA-TPC con Petrocaribe, para saber de qué manera post pandemia estos países puedan generar alternativas para una nueva arquitectura económica para las naciones, unidos a través de Petrocaribe. Por eso hablan del fortalecimiento del sistema de salud, cómo será, por ejemplo, la atención a los pacientes COVID en estas naciones a través del mecanismo de Petrocaribe y del ALBA, y también se iba a replantear esta fórmula de pago de 60-40% con un precio del petróleo que cayó, recordemos, en el inicio de la pandemia a -0, es decir, más bien los países productores de petróleo tenían que decirle a sus compradores que pagaran o que se llevaran el petróleo y que les pagaran más bien a ellos, es decir, una pérdida total. Esto se ha ido recuperando paulatinamente y es lo que llaman la nueva arquitectura económica y cómo van a afrontarlo, pero ahora desde el punto de vista de la post-pandemia. En eso están ahorita los países del ALBA y de Petrocaribe, que prácticamente forman parte de los mismos mecanismos, y cómo van a reimpulsarlo para poder sostener este espíritu de cooperación, de solidaridad y bajo la mirada de la independencia, de la soberanía, y cómo estar presente en momentos difíciles como el que está viviendo ahorita el mundo. De eso se trata, Luis, este relanzamiento de Petrocaribe, que habló el ministro Tarek El Aissami, vicepresidente del área sectorial de economía de este país, con los países aliados y con los países que forman parte de este mecanismo en esta nueva situación de pandemia, Luis.
Un mecanismo sumamente importante para la región. Esperemos que en efecto se pueda cumplir con este nuevo sueño de Venezuela. Muchísimas gracias, Madeleine, por ese informe. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y bien, también en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral de ese país empieza a recibir propuestas para el marco normativo reglamentario previo a los próximos comicios parlamentarios de este año. El máximo órgano electoral indicó que la iniciativa busca promover la participación de todo el pueblo venezolano en las próximas elecciones. El pasado 26 de junio, el CNE invitó a las diversas organizaciones políticas del país a presentar sus propuestas para la normativa relacionada a las elecciones. Por ese motivo, se declaró en sesión permanente para organizar los comicios que, según la Constitución venezolana, deben realizarse este año 2020. En ese sentido, la presidenta del Consejo, Indira Alfonso, reiteró que los diferentes organismos que conforman el CNE se mantienen en sesión permanente para avanzar en la organización de los comicios. Estamos trabajando en corresponsabilidad. De cara a un proceso de elecciones parlamentarias previsto para este diciembre de este año, todo ello conforme a los principios, por supuesto, constitucionales y de todos coincidimos en que debe ser el eje fundamental de este evento electoral, que son los principios de confianza, imparcialidad, transparencia y pluralismo político que emanan de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, leyes y demás reglamentos de la República. El Poder Electoral se ha declarado en sesión permanente, es un hecho público, noticioso, así lo hemos hecho. El 12 de junio hicimos juramento, y ya el 26 de junio estábamos declarándonos en sesión permanente, priorizando nuestro trabajo en establecer las condiciones institucionales que nos permiten fortalecer las garantías ya previstas, ya desarrolladas en anteriores procesos, y para que esa participación democrática del pueblo ejerza plenamente su soberanía. Nuevamente les invito a repasar nuestra pregunta del día. El mundo ya supera los 10 millones de infectados y las 500.000 muertes por el COVID-19. Así lo alerta la Organización Mundial de la Salud. Mientras gobiernos como los de Estados Unidos y Brasil siguen minimizando la crisis. Pero ¿por qué estos gobiernos evitan la cooperación para combatir al coronavirus? Participe de nuestra pregunta del día, la consigue en Twitter, @LuisTelesur. Bien, momento de hacer una primera pausa aquí en Temas del Día. Quédese con nosotros, ya regresamos. Ya estamos de vuelta en nuestros temas del día de hoy. El director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom, aunque reconoció que existen las herramientas para contener la pandemia del COVID-19, ha instado este lunes a todos los países del mundo a internalizar el hecho de que la COVID-19 nos obliga a repensar cómo convivir en la presencia del nuevo coronavirus. Este es nuestro segundo tema del día. Todos queremos que esto termine. Todos queremos seguir adelante con nuestras vidas. Pero la dura realidad es que esto ni siquiera está cerca de terminar. Aunque muchos países han hecho algunos progresos, a nivel mundial, la pandemia en realidad se está acelerando. Todos estamos juntos en esto y estamos todos en esto a largo plazo. Ante las estadísticas que reflejan la espiral ascendente de la pandemia en el mundo, el director de la OMS añadió lo siguiente. La pregunta crítica que todos los países se enfrentarán en los próximos meses es cómo vivir con este virus. Esa es la nueva normalidad. Muchos países han implementado medidas sin precedentes para suprimir la transmisión y salvar vidas. Estas medidas han sido exitosas en frenar la propagación del virus, pero no lo han detenido por completo. Algunos países están experimentando un resurgimiento de casos a medida que comienzan a reabrir sus economías y sociedades. La mayoría de las personas siguen siendo susceptibles. El virus todavía tiene mucho espacio para moverse. Y el aumento del número de contagios de la COVID-19 en Estados Unidos ha obligado también a reconsiderar la flexibilización de la economía. Analistas consideran que fue adoptada prematuramente.
Más con nuestro corresponsal desde Washington, Jorge Estoso. Muchas gracias. Parece que volviéramos a vivir aquí en Estados Unidos los meses de marzo y abril con un nuevo estallido explosivo de casos del coronavirus que ya llegan a 40.000, 45.000 por día, creando una serie de inconvenientes a nivel sanitario. Por ejemplo, ya los hospitales en los casos de Los Ángeles, en el caso de Texas e incluso en el caso de la Florida, empieza a estar a máxima capacidad para atender todos los nuevos pacientes que están llegando. Estamos hablando que a nivel del país se acerca a los 130.000 muertos y ya pasaron los 2.600.000 contagiados y se estima que podría haber 200.000 muertos para el mes de octubre. Ante eso, las autoridades están poniendo marcha atrás a la reapertura que para muchos fue apresurada de la economía, la reapertura impulsada por el presidente Trump en su interés de ser reelegido. Y así, por ejemplo, en los casos de Los Ángeles, en el caso también de Texas y también de la Florida, por ejemplo, se cerraron los bares, los restaurantes están volviendo a funcionar a la mitad de su capacidad. En el caso de la Florida, este fin de semana será el 4 de julio, fecha de la independencia de los Estados Unidos, y las playas en Miami y en Fort Lauderdale estarán cerradas. Y una serie de medidas se han tomado, por ejemplo, también en la Florida, en Jacksonville, se ha decidido que será obligatorio el uso de las mascarillas o entonces los tapabocas. A nivel del presidente, prácticamente sigue desaparecido en cuanto a tomar el liderazgo del tema, pero a nivel de su segundo, es decir, del vicepresidente Mike Pence, también han tenido que hacer un ajuste significativo porque el viernes dio una conferencia de prensa en ese equipo de trabajo del coronavirus, no usaba mascarilla, no dijo exactamente que era necesario, absolutamente imprescindible para tratar de frenar este estallido. Sin embargo, el sábado al día siguiente en Texas, usando una mascarilla, recomendó y usó las palabras mascarilla y la palabra tapabocas, es decir, ya a nivel de la Casa Blanca no pueden tratar de eliminar más la importancia, porque este es el tema que ha tomado el centro de la discusión del país, un país que podría, decía el ministro de Salud en el día de ayer, decía que es fundamental frenar esto o se nos puede ir de las manos si no tomamos los recaudos necesarios como respetar el distanciamiento social y también el uso de las mascarillas. Volvemos contigo. Gracias, Jorge Estoso, por el reporte desde Washington. Vamos a pasar ahora a nuestro tema en desarrollo. Nos vamos ahora a Colombia. Este fin de semana fueron asesinadas 4 personas en varios departamentos del país. Este lunes el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común denunció el asesinato del firmante de paz Raúl Liponce Perucho. Desde Bogotá, nuestro corresponsal Hernán Tovar tiene más información en directo. Hernán, un gusto saludarte. Continúan las denuncias de la persecución y el asesinato sistemático de líderes sociales y líderes de derechos humanos en Colombia. Cuéntanos. Luis de Jesús, un saludo para usted y para toda la teleaudiencia que nos ve a través de las pantallas de Telesur. Sí, sigue la crisis humanitaria, sobre todo para los liderazgos sociales en el país. Como tú lo decías, 4 líderes sociales, campesinos, excombatientes han sido asesinados, y el día de hoy la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, partido que nace a partir de los acuerdos de paz, pues hoy en su cuenta de Twitter daba cuenta de un asesinato más de un excombatiente. Como tú lo decías, se trataba de Raúl Liponce, un excombatiente que venía impulsando proyectos de piscicultura. Esto fue en el municipio de Puerto Guzmán, en el departamento del Putumayo. Según la misma organización política, ya desde la firma del acuerdo de paz en el año 2016 hasta la fecha han sido asesinados ya 214 de sus integrantes, personas que le apostaron a la paz y están siendo sistemáticamente asesinadas en Colombia. Algunos analistas aseguran que aquí lo que hay es una estructura armada
que está en contra de los excombatientes y de la paz, y un gobierno que no le interesa que avancen precisamente los acuerdos de paz. Según la organización Indepaz, asegura que hasta el momento y en lo que va corrido del año 2020 han sido asesinados al menos 25 de los excombatientes, de los exintegrantes de la antigua guerrilla de las FARC. Y en ese departamento, Luis de Jesús y televidentes, en el departamento del Putumayo, han sido asesinados este año alrededor de 4 excombatientes. Así que hay mucha preocupación desde las organizaciones sociales, desde los excombatientes del mismo partido FARC, porque se viene presentando una oleada de violencia generalizada contra los liderazgos sociales, contra los excombatientes. Bastante preocupación, y el gobierno hasta el momento no ha dado ninguna respuesta frente a esta protección de los líderes sociales y los excombatientes en Colombia, Luis de Jesús. Así está la situación en Colombia, lamentable y también muy preocupante. Gracias, Hernán, por actualizarnos. Como siempre, hasta la próxima. Con esto llegamos al final de esta edición de Nuestros Temas del Día. Hasta la próxima.